Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra, la de la profecía de Ezequiel, la palabra de Dios que a través de Ezequiel se dirige al pueblo. Y qué importante el poder de la palabra. El catequista ciertamente que tiene que crecer en la confianza en el poder de la palabra del Señor, no de su palabra. El cristiano tiene que confiar en el poder de la palabra del Señor. Y ese poder se hace presente en la vida de uno cuando acepta esa palabra, cuando se hace dependiente de ella. Dios nos llama a profetizar. Y fíjense el poder de la palabra que resucita, que da carne. En esta imagen fuerte de la profecía de Ezequiel, cómo llena de vida los huesos secos. La palabra de Dios da vida al corazón. Al darle sangre, en la antigüedad era el significado de darle también sentimientos, motivos para vivir. La palabra de Dios da sentido de vida, porque es justamente la palabra del Creador. El catequista tiene que ser instrumento de esa palabra. No tiene que transmitir su palabra. Cuando como cristianos transmitimos nuestras palabras, por más maravillosas que sean, y no están ungidas por la palabra del Señor, cuando nuestra palabra no expresa en la profundidad a la palabra de Dios, que la sostiene, que le da sentido y que se expresa con fuerza y con amor, no podemos ser instrumentos del poder de esa palabra, no podemos generar vida en el otro. Por eso lo importante, como dice en la primera lectura, hay que clamar, porque estaban los cuerpos ya revestidos, pero faltaba el Espíritu. Y por eso el Señor le dice al profeta: pide el Espíritu. El catequista tiene que ser un sediento cotidiano del Espíritu Santo. Tiene que ser dependiente del Espíritu Santo. Tiene que vivir la humildad de que cada día, no solo en su oración, no solo en la formación y la preparación de una clase para el fin de semana, sino que también en la identidad de ser cristiano y de ser catequista en todo momento, necesita ser guiado con docilidad por el Espíritu Santo. El catequista, como dice el Papa Francisco, tiene que ser expresión cotidiana de Jesús Maestro, que ilumina, que acompaña, que aporta luz a los demás. Por eso todo cristiano es catequista. Y tenemos la gracia en la Iglesia, en nuestras comunidades,
de algunas personas que han dicho que sí a la llamada del Señor, a vivir un compromiso puntual en la enseñanza, en la transmisión de la fe y por supuesto en la vivencia de la fe para transmitir mejor lo que se cree. Porque, como dice Pablo VI, sobre todo en este presente, el mundo no necesita de maestros, sino de testigos, porque el mundo necesita experimentar que Dios está vivo, que obra con poder, que convierte los corazones, que abre los corazones encerrados y que muestra a todos un camino hacia adelante de esperanza. El pueblo le decía a Dios: estamos perdidos. Y Dios le dice al pueblo: yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. El catequista tiene que ser instrumento de la presencia y de la vida de Dios que quiere hacerse presente en aquellos niños, en aquellos adolescentes, jóvenes, adultos, que acuden a las comunidades para formarse en la fe, para descubrir también la gracia que se les ha dado en la mayoría del bautismo, de ser ya hijos de Dios, o porque son tocados por el Señor también para insertarse en la Iglesia, en la comunidad de los creyentes a través del bautismo. Qué lindo contar con catequistas que van haciendo de ese momento puntual de la semana una vivencia cotidiana, y la vivencia cotidiana prepara el momento puntual, sean 20 minutos, sean 40 minutos, una hora. La vivencia cotidiana de contacto con el Señor prepara ese momento puntual. Particularmente felicito a todos los catequistas, a los de la comunidad también de la Parroquia Virgen Madre, de la Capilla de Itatí, también del Colegio Inmaculada, a los catequistas del grupo de la Acción Católica, de exploradores, de la catequesis de adultos, de todos los caminos que ofrece una comunidad para formar y para educar a los otros en la fe. En este tiempo de pandemia, yo les decía, los felicito porque como base desde el vamos se abocan a mantener el vínculo, a mantener el encuentro, un saludo, cómo andan chicos, cómo les fue esta semana. Y esa es la base también de la catequesis, el encuentro de amor, de cariño, de delicadeza, de estar atento al otro y por supuesto iluminar en la fe. Porque seguramente muchos pueden preguntar, o quizá algunos lo hacen, ¿cómo andan? Pero a partir de esa pregunta de amor también se derrama la fe. Por eso el mandamiento que Jesús nos ilumina como el principal, el amor a Dios y al prójimo. No hay catequesis sin amor a Dios y al prójimo. Por eso el catequista debe vivir el encuentro cotidiano y amoroso con Dios. El encuentro de amor con Dios nos abre al amor a los demás, porque los descubro también como hijos suyos y hermanos que Él me da. Un catequista sin encuentro cotidiano con Dios va a perder perspectiva familiar creyente. No va a ver a los otros como hermanos, no va a ver a los otros como vidas que Dios te pone para que les compartas tu fe, para que ayudes a que la fe de ellos se despierte,
a que la fe de ellos se llene del Espíritu, que el catequista tiene que transmitir, que el catequista tiene que profetizar, confiado en que la palabra de Jesús va a darle vida a esos corazones. San Pío X, este santo que celebramos, fue un convencido de que la presencia del Señor tiene que llegar a todas las edades. Y en una época donde la espiritualidad estaba distorsionada por un gran voluntarismo y por lo tanto los sacramentos se pateaban para adelante, él decía no. Si los sacramentos y sobre todo la Eucaristía es un regalo de Dios, vamos a dárselas a los niños. Y aparte, ya León XIII el Señor se lo había iluminado a través de una revelación muy dura que tuvo de ver a Roma y a muchas ciudades de Europa incendiadas. Luego vino San Pío X, que fallece 2 o 3 semanas antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Y San Pío X sabía que la Eucaristía, especialmente que se pudiera brindar a los niños, iba también a fortalecerlos, iba también a animarlos a que descubrieran que Jesús estaba con ellos. Y vinieron las 2 guerras mundiales, pero seguramente por el poder de la Eucaristía y de cómo trató de adaptar y de acercar la catequesis a los más chicos, ciertamente que el pueblo cristiano siguió vigente, siguió presente, más allá de la crueldad de estas 2 nefastas guerras que el siglo pasado ha vivido. Y por eso también el Papa San Pío X hizo una gran reforma del catecismo. Promovió que la palabra de Dios llegara a muchas lenguas, se escribiera la Biblia en las lenguas de las diferentes culturas. Descentralizó el latín, que quedó como una lengua tradicional de la Iglesia, y por lo tanto él decía que la palabra de Dios, porque es el mismo Jesús que se encarnó en nuestra vida, Jesús se sigue encarnando en toda cultura, en todo pueblo, en toda nación. Por eso también ayudó a los estudios de la Biblia, y por eso a él le debemos mucho, a San Pío X. También un hombre que tuvo la experiencia de ser párroco, entonces conocía a la gente, a la comunidad, un hombre cercano, que por supuesto también fue creyente del poder de la palabra. Por eso promovió que ella llegara a todos los corazones. Que Dios entonces bendiga especialmente a todos los catequistas y recemos por ellos. Y también por todos los cristianos, que debemos aceptar, adquirir, vivir y compartir la dimensión catequista del cristiano, la dimensión de anunciador de la palabra de Dios, la dimensión de transmisor del poder de esa palabra, porque primero y cada día hacemos experiencia de ese poder que nos viene a liberar, que nos viene a renovar, que nos viene a llenar de esperanza. ¿Qué palabra de Dios vamos a transmitir si no creemos que ella es capaz de cautivar, renovar y fortalecer nuestro corazón? Y esa experiencia se da en el día a día. Debemos tener, como decía ya San Jerónimo hace muchos siglos atrás, con naturalidad con la palabra. Debemos sentirla natural a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. No tiene que ser un libro
de historia antigua. Esa es tentación del enemigo. Si la Biblia es para vos un libro de historia antigua, te falta una pata importante de la vida cristiana. Y ojo, porque eso, como decíamos ayer, es un infantilismo de la fe. La palabra debe estar día a día en tu corazón, no solo en tu lengua, como la palabra de Dios lo dice, sino en tu corazón, de la mente al corazón, para que del corazón salga con fuerza a través de tu voz y esa palabra de Dios de vida a tantos huesos secos que necesitan llenarse de la presencia de Dios. Que San Pío X entonces interceda para que tengamos pasión por la palabra, confianza en su poder y generosidad en la transmisión de ella a los demás. Que así sea.